Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. ¿Ya? Gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. También a quienes nos acompañan en este debate, como se ha reconocido acá, histórico, importante. El tratar la ley de la juventud no es y no nos legitima únicamente el derecho de serlo, sino también desde nuestra condición de padres, madres de familia, de haber sido y de haber ejercido inclusive con plena libertad esa rebeldía de la que aquí se ha hablado cuando así lo tuvimos que hacer. Y por eso es que en esta tarde yo quisiera que entendamos de que legislar o tratar de superar lo legislado en cuanto tiene que ver a la juventud es respondernos a las preguntas que aquí muchos de los jóvenes representantes de las organizaciones ya lo expresaron. Pero también legislar en el marco de la Constitución vigente, que en el artículo 39 ya lo establece, la necesidad de garantizar los derechos de los jóvenes, definir políticas públicas, definir programas, que la institucionalidad y los recursos sean parte de estas políticas públicas, que la participación y la inclusión en todos los espacios del poder público y que en definitiva se considera en nuestra Constitución a los jóvenes como los sectores estratégicos del desarrollo del país. Esto está en la normativa. Yo creo que nos corresponde dar respuesta a aquello. Y la pregunta de los jóvenes que de alguna manera nos hicieron esta mañana es el preguntarnos cómo vamos a garantizar esos derechos establecidos en la Constitución. ¿Cómo se va a vigilar la definición de políticas públicas y la ejecución de esas políticas públicas? ¿Quiénes definen los programas? ¿Quiénes les ejecutan? ¿Con qué se definen esas políticas públicas? ¿Cuál es la institucionalidad que garantiza al menos la coordinación de esas políticas públicas y de esos programas? ¿Cómo se fomenta y cómo se incorpora el trabajo de nuestros jóvenes en condiciones de justicia y de dignidad? ¿En qué consiste el primer empleo? ¿Cómo se potencializan las habilidades de emprendimiento de nuestros jóvenes? Compañeros, entonces, invito, y esa es la responsabilidad en la que me incluya, que esta ley debe dar respuestas claras y concretas para superar lo legislado, para superar la declaración de principios y de derechos en un listado en las leyes. Por eso es imperioso empezar definiendo qué entendemos o cómo logramos una definición sobre ser joven, y es importante establecer que para efectos de esta ley no se puede confundir ni, por otro lado, también incluir o sustituir los límites de edad establecidos en otras leyes. No podemos decir que con esta ley a lo mejor podamos cambiar o sustituir las edades establecidas en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. No podemos tampoco entender que al establecer los límites de la definición de ser joven también implica sustituir o cambiar aquellas edades establecidas en otras leyes, especialmente en las de carácter civil y en las de carácter penal. Entender de que la definición de ser joven
debe ser entendido como establecer un límite de edad en función de que contribuya a establecer la aplicación de políticas públicas para esos sectores. Es imperioso entonces el que quede claro que la Ley de la Juventud no modifica ni sustituye otros límites de edad determinados en otras leyes que tienen otras consideraciones muy distintas. Se ha hablado acá de estadísticas. Sin duda, el capital humano de nuestro país, del Ecuador, como sucede en otros, es la juventud. Más del 60%. Si nosotros aquí hemos visto algunas cifras, de 18 a 29 una cifra, pero los jóvenes realmente están definidos como esa etapa de transición que permite realmente la exigibilidad de derechos y que exige al propio Estado el tener y dar respuesta a las condiciones específicas de esa edad. Tenemos entonces que considerar que al joven o a la joven debe ser ese actor social, cultural, político y económico de importancia estratégica, como se ha dicho acá, para el desarrollo. Tenemos que considerar a la juventud entonces en esa real dimensión que nos hablaba Pedro de la Cruz. Nos decía, la juventud es diversa, la juventud es heterogénea, la juventud no puede ser entendida únicamente los que asisten a las escuelas, a los colegios y a las universidades. También hay jóvenes en la ruralidad, también hay jóvenes en la situación urbana, también hay jóvenes cuya conducta, cuyas acciones y cuyas expectativas incluso dependen de las condiciones de exclusión que ha vivido este país y de sentirse realmente comprometidos o incluidos en esas políticas públicas. Es decir, esa gran diversidad y esa heterogeneidad tiene también que verse reflejada en esta ley. Saludamos de todas maneras el hecho de que se haya descrito todo un capítulo en cuanto a esos derechos, pero nos preguntamos cuántos de esos derechos son los hilos conductores de la política pública. Y me refiero, cuando digo política pública, a la salud. Me refiero a la educación, me refiero al trabajo, me refiero al empleo, a la seguridad social. Si esas son entonces la dimensión que queremos dar para aplicar y para garantizar derechos a la juventud, la pregunta siguiente es: ¿cuál es la institucionalidad que proponemos? Si la propia reforma del Estado nos plantea rectorías definidas para cada uno de esos ministerios, ¿quién va entonces a responder al unísono por todas las garantías y por todos los programas y por todas las políticas públicas en la diversidad también de la responsabilidad del Estado? Esta es la razón para demandar el que sigamos debatiendo y discutiendo esa institucionalidad que garantice al menos la coordinación, la vigilancia de esas políticas públicas en el cumplimiento de los derechos de nuestros jóvenes. Quisiera referirme de manera puntual a lo que debería ser los incentivos también en esta ley de la juventud, y en especial lo que ya hizo mención el compañero Pedro de la Cruz. Establecer incentivos para el sector juvenil rural es una necesidad, porque esa es una realidad diferente y también parte de las condiciones que vive el país. El Estado, por tanto, en sus distintos niveles, debe crear y desarrollar políticas públicas, programas sectoriales para incentivar al sector juvenil rural de conformidad igualmente a la ley, con el fin de lograr su desarrollo, la integración, recuperar inclusive el apego a la ruralidad, a sus espacios, a su propia identidad, de fortalecer las materias y actividades propias de la naturaleza de estos sectores que tienen referencia especialmente a sus actividades socioproductivas y comunitarias. Es imperioso entonces entender de que la generación de empleo pasa también por esa diversidad de inquietudes y de expectativas que representa la propia juventud en nuestro país. Y el otro aspecto, cuando se habla del primer empleo,
Sí, una propuesta importante, acogida por la juventud, pero que aún espera la forma de materializarse. El Estado debe garantizar entonces que este derecho al primer empleo pase de una situación declarativa y pase de ser una política de gobierno a una política de Estado que garantice su tiempo, asambleísta. La experiencia, adquirir la experiencia previa luego de concluir sus estudios, pero también de la capacitación y de la formación laboral para acceder a un trabajo profesional. Al momento está vigente aún e invito a la Comisión a revisar lo que dice y lo que está en ejecución la Ley de Pasantías. Esa Ley de Pasantías tiene que relacionarse necesariamente con una política de Estado y con la política del primer empleo y con la política laboral. Invito a articular las leyes aprobadas, la Ley de Economía Popular y Solidaria, la Ley de Educación Superior, las leyes que determinan incluso como obligación. Su tiempo ha concluido, asambleísta Salgado. El año de práctica comunitaria, en unas contempla inclusive el pago obligatorio de esas pasantías o de esa participación en un trabajo comunitario. Necesitamos reglas claras que nos permitan, al final de cuentas, como asamblea, dar respuesta a los requerimientos que los jóvenes nos han hecho en esta tarde y en esta mañana. Invito, en definitiva, a profundizar el debate a otros sectores de jóvenes que quisiéramos que también estén preocupados y motivados por esta ley y que, para decir de manera franca y honesta, no vemos incorporados ni de unos sectores ni de los otros y simplemente reducidos a los que hemos podido convocar o a los que tenemos intereses en convocarlos. Espero entonces que esta ley sea mucho más democrática y participativa en el debate para garantía de que la ejecución de lo que se apruebe la ley y esté vigente pueda tener los resultados esperados. Gracias, compañera presidenta.